¿Qué piensan ustedes cuando están frente al mar? Algunas personas se relajan, a otros los angustia un poco esa gran amplitud. Hay quienes miran el mar y solo piensan en ir y navegar, navegar, sin saber muy bien hasta dónde. Los exploradores del siglo XV ni siquiera sabían lo que había más allá del mar. Tenían ideas de escritos griegos, tenían ideas de relatos o de leyendas, tenían mitos que hablaban de monstruos marinos y grandes serpientes en el agua. Y aún así, se subieron a un barco y salieron a navegar. Sin GPS, sin teléfono, sin radar, sin satélite. Se embarcaron en la aventura. Podemos pensar o que estaban muy locos, o que no querían estar en sus casas, o que realmente tenían un espíritu de aventura que pocos poseen y pocos comprendemos además. Soy la profe Karen de Historia y hoy día vamos a hablar de los viajes de exploración, especialmente del siglo XV. El surgimiento de los estados modernos en Europa significó, entre otros hechos, la consolidación de los reinos de Portugal y de España. En realidad Castilla y Aragón todavía. Pero hablamos de España porque hacia allá van a llegar en algún momento. Estos estados comienzan a competir por rutas comerciales que le permitan más posibilidades de atesorar metales preciosos. Claro que al estar localizados geográficamente, uno al lado del otro, al ser vecinos, las rutas comerciales que aparecen a su vista son las mismas. Y en algún momento deben llegar a un acuerdo de hacia dónde va cada uno. Así es como se reparten el mundo, sin más ni menos, se reparten el mundo entre España y Portugal. Ahora bien, desde Europa los viajes a América existían siglos antes. Los vikingos habían hecho variadas incursiones en lo que es Norteamérica. Las sagas de Eric el Rojo hablan de su llegada a Groenlandia, de haber fundado una colonia ahí, más o menos en el siglo X. Pero nos vamos a concentrar en el siglo XV, porque es donde los viajes de exploración se hacen mucho más recurrentes, donde hay además un desarrollo tecnológico muy importante que permite viajes a larga distancia en mar abierto. Vamos a ir revisando primero cuáles fueron esos adelantos y luego mencionar algunos de los viajes más destacados. La brújula existía hace ya un tiempo importante, pero las brújulas europeas no eran tan fiables como lo eran las de Oriente. Entonces llega un nuevo instrumento marítimo que revoluciona los viajes, es el astrolabio. Si bien el astrolabio y la brújula son instrumentos antiguos, el astrolabio lo utilizaban los romanos, es durante la Edad Moderna que los árabes lo aplican en sus viajes marítimos. Los europeos toman estos instrumentos junto al cuadrante y consiguen medir latitudes, fijar la posición de las estrellas, pero medir latitudes en mar abierto. Este uso avanzado o moderno de estos instrumentos permite que los viajes se puedan establecer una ruta más o menos fija, a pesar de que van en el mar donde no hay ningún punto de referencia más que las estrellas o el sol. Y si está nublado o hay una tormenta, es muy... ¡Ay! Yo apenas he andado en bote, ni me explico cómo lo hacía. Lo importante es que el astrolabio, el cuadrante y la brújula son instrumentos que ayudan a este boom de viajes de exploración. ¿Y en qué viajaban? En barco. La verdad es que barco le llamamos a todas las naves más o menos grandes que andan en el mar. Sin embargo, hay una variedad de naves distintas. Por ejemplo, Round 1, fight. la calavera. Round 2, fight. Final round, fight. La carabela, una embarcación creada a mediados del siglo XV que incorporó elementos de otras naves,
Era un híbrido. Tomaron el timón de los holandeses y la vela triangular. Tomaron los 3 mástiles que tenían las embarcaciones del Mediterráneo y los juntaron en un solo barco, que resultó ser más ligera, es decir, era más liviana. Eso lo hacía mucho más rápida en la mar. Otras naves que aparecen en esta época son la nao, por ejemplo, y muy importante, siempre los galeones. Otro elemento tecnológico muy importante son los portulanos. Los portulanos son mapas de navegación, cartas de navegación que contienen una representación detallada de las costas. Todos los golfos, las bahías, las penínsulas, todo lo que tenga una costa está muy detallado en los portulanos. Incluyen, por supuesto, la Rosa de los Vientos. Son mapas muy hermosos, miren lo que estamos viendo acá. Tienen un arte. Yo no navego, pero me encantaría tener de estos mapas, son bellísimos. Los portulanos. Bueno, y estos elementos aparecieron de la nada, de dónde los sacaron. Quien hizo popular el uso y en conjunto del astrolabio, el desarrollo de la carabela, porque no puedo pronunciarlo bien, el uso de los portulanos es la escuela de Sagres, que es una escuela de marinos impulsada por Enrique el Navegante, el portugués, donde no solo salir a explorar, sino que, como toda escuela, como toda universidad, buscar nuevos instrumentos, perfeccionar lo que ya existía, mejorar las condiciones para poder hacer los viajes. Tenemos todo para viajar. ¿A dónde vamos? Vamos a África, vamos a las Indias. Portugal comienza los viajes de exploración hacia África, hacia el sur de África, sin conocer lo que había más allá. Era una zona inexplorada. España apuesta por la propuesta de Colón de encontrar un nuevo paso hacia las Indias. Viaja hacia el oeste y comienza una especie de carrera por dominar, descubrir, conquistar el resto del mundo. La expansión portuguesa se inicia con la toma de Ceuta en 1415. Enrique el Navegante, el que mencionábamos de la escuela de Sagres, propone ir bordeando las costas de África, establecer factorías, dejar ahí puestos de portugueses que permitieran el avance de nuevos barcos, de nuevos equipos de exploración. En 1455 Portugal obtiene el permiso papal para seguir avanzando a África y ser propietario de todas las tierras que encontrasen. España, viajando hacia el oeste, también se asegura de tener un permiso papal. Y un poco más tarde, en 1493, el Papa Alejandro VI, para asegurar los dominios de España, divide el mundo, así nomás, bien simple. Yo soy el Papa, la máxima autoridad representante de Dios sobre la tierra, voy a dividir el mundo de aquí para allá, los portugueses para el este, a África y todas esas partes que descubran. España de aquí para allá, suyos. Le vamos a nombrar a esto Bula Menor Intercaetera. Entonces Juan II de Portugal no le pareció nada bueno porque vio que España estaba quedándose con más territorio, pataleó y negoció un nuevo acuerdo con los reyes católicos. Al año siguiente llegan por fin a un acuerdo y firman el Tratado de Tordesillas. Es decir, estos dos monarcas se reparten el mundo. Podría hablar de Cristóbal Colón y sus 4 viajes hacia América. Sin embargo, esa es una historia bastante contada, fácil de investigar, que de seguro ya conocen, ya la escuchan. Creo que es muy obvio que sí. Les voy a hablar de Magallanes y Elcano y la travesía alrededor del mundo. Bien pensado, Woody. El 20 de septiembre de 1519, una flota compuesta por 5 barcos, 250 hombres, partieron desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en el sur de España, hacia el Océano Atlántico. La nave principal era la Trinidad, la nao Trinidad, y estaba a cargo de Hernando de Magallanes. El objetivo de esta expedición era, por un lado, como decía
Elcano demostrar la redondez de la Tierra, pero también abrir una ruta comercial entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Ya América Central estaba bastante poblada, pero no habían descubierto un paso desde el Atlántico hacia el Pacífico. Probablemente no esperaba que ese paso fuese en el extremo sur, que las condiciones climáticas fuesen tan negativas para ello, que lentamente el número de marinos fuese disminuyendo. El 27 de noviembre de 1520, Hernando de Magallanes cruza el estrecho que él denomina de Todos los Santos y llega a un nuevo océano al que llaman Pacífico, ya que es muy diferente en sus condiciones con el Atlántico desde donde venían navegando. Y al cruzar por este estrecho, ven a la distancia en las costas grandes fogatas y denominan a toda esa zona Tierra del Fuego, nombre que hasta el día de hoy se mantiene para denominar el extremo sur de Chile. El estrecho ya no se llama de Todos los Santos, sino que se llama Estrecho de Magallanes en honor a su primer navegante. Aunque no es el primer navegante porque ya habían pueblos ahí, pero ya ustedes se entienden. De ahí en adelante, después de cruzar este estrecho y estar tan felices, la navegación se vuelve prácticamente insostenible. Navegan mucho tiempo sin alimento fresco, sin comida. Hay relatos bastante horrorosos. La galleta que comíamos ya no era más pan, sino un polvo lleno de gusanos que habían devorado toda su sustancia. Además tenía un olor fétido, insoportable porque estaba impregnada de orina de ratas. El agua que bebíamos era pútrida y hedionda. Para no morir de hambre, nos hemos obligado a comer los trozos de piel de vaca que cubrían el mástil mayor. Nuestra más grande desgracia llegó cuando nos vimos atacados por una especie de enfermedad que nos inflamaba las mandíbulas hasta que nuestros dientes quedaban escondidos. El escorbuto. A pesar de todo, logran llegar a las Islas Filipinas. La llegada no es de lo mejor, hay un enfrentamiento con sus habitantes originarios y Magallanes cae en combate. No logra llegar a las Molucas, que eran su primer objetivo. No logra comprobar la redondez de la Tierra. Muere a mitad de camino prácticamente. Entonces, Elcano asume el mando de esta expedición para completar el objetivo principal y logra llegar a España. Sí. Llega el 6 de septiembre de 1522 al mando de la nave Victoria, con 18 sobrevivientes. Este es uno de los viajes más llamativos para estudiar por lo difícil que fue, por tratar de entender el espíritu de aventura de quienes se embarcaron en ella, los objetivos económicos que también tienen, si no el rey no habría apoyado la expedición. Si no hay una promesa de beneficio económico, los reyes difícilmente iban a apoyar una expedición marítima. Por eso es que la elegí para contárselas. De 250, 18 sobrevivientes, 3 años. Cada vez que vuelvo a hablar de estos viajes, especialmente el de Magallanes, me imagino a sus amigos, algún amor que lo esperaba en un balcón mirando el mar, esperando que llegara después de años de travesía. Conocemos mucho de los exploradores, pero conocemos pocos de los que quedaban esperando a los exploradores. Son los vacíos que tiene la historia universal y que algún día tal vez se completen. O tal vez solo nos quede imaginarnos qué era lo que sentían los que se quedaban en tierra. Cuídense muchísimo siempre. Soy la profe Karen de Historia. Nos vemos.